Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, que el Señor os bendiga grandemente. A todos los que estáis en la casa del Señor, a los que nos ven desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Saludos, nos han mandado esta semana saludos de Honduras, que Dios te bendiga. Saludos de Paraguay, que el Señor os bendiga. Saludos de Panamá, que el Señor los bendiga. Y esta semana me decían, fijaos, que hay una persona que desde Estados Unidos nos ve. Así que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Si hay alguna cosa, si veis alguna cosa que pueda tener esta pandemia, es que hemos tenido que ampliar la manera de tener mayor repercusión y de llegar a lugares donde antes era impensable, ¿o no? Yo que iba a pensar que alguien desde Paraguay nos iba a escuchar cada semana o desde Honduras nos iba a escuchar cada semana, y sin embargo, bueno, son las cosas que tiene el Señor también. Amén. Saludos a los que nos ven desde casa. Que el Señor los bendiga. Quería aprovechar para daros los anuncios. Uno de ellos es que acordaros que los jueves seguimos con la campaña de recogida de alimentos. Estamos abiertos de 10 a 12 o si no por la tarde, sino cualquier día de la semana. Y seguimos un poco para bendecir allí donde haya necesidad. Amén. Hay personas, hay familias que no son de la iglesia, no son de la iglesia y sin embargo les podemos ayudar y bendecir y dar testimonio. Aleluya. También hay personas que lo que hacen es que me dan una ofrenda para comprar lo fresco. Bueno, de cualquier manera, como el Señor ponga en el sentir en tu corazón, pero que podamos ayudar con aquellos que en un momento dado pues pasen dificultad. Amén. Acordémonos también de orar por los enfermos. Nos ponemos de acuerdo, vamos a orar por los enfermos. Hay un muchacho que está en el Perú, venezolano, sobrino de Edgar, Ramón. Él está ingresado en la UCI. Entonces vamos a pedir, nos ponemos todos de acuerdo, vamos a pedir la bendición de Dios. Amén. Y por los enfermos de la iglesia vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y Padre, tú conoces toda condición y toda necesidad. Y Padre, tú eres el Dios que todo lo puede. Eres nuestro médico, Señor, por excelencia, Padre. Y acudimos a ti, Señor, cuando, Señor, no tenemos a quien más clamar. Padre, cuando sabemos que no hay nadie más, Señor, que nos pueda ayudar. Cuando sabemos que tú eres el médico por excelencia. Cuando tu Espíritu Santo a toda parte llega, Señor. Y Padre, queremos pedirte, Señor, por la vida de Ramón, por la vida de los enfermos de la iglesia, por aquellos que necesitan un milagro, una intervención tuya, que necesitan un toque sanador en esta hora. Padre, allí donde estén, Señor, que tú sanes de raíz. Padre, que tú desinflames, Señor, que tú traigas equilibrio al cuerpo. Señor, que tú quites, Señor, todo atisbo de enfermedad. Señor, que tú quites todo dolor. Padre, que quites, Señor, toda enfermedad incurable en esta hora, Señor. Padre, desde la cabeza hasta los pies, Señor, que tú pongas de tu bálsamo que sana. Padre, confiamos, Señor, en tu palabra, Señor, y que por tus llagas fuimos todos curados, Señor. Padre, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y parte de la iglesia dice... El turno uno dice, aleluya, no me gusta tener que juntarnos así por partes. La verdad es que me gustaría verles la cara a todos. El pastor dice, tiene que ser diligente en el cuidado de sus ovejas, tiene que conocerlas, llamarlas por su nombre. ¿Me escuchas bien? O sea, que aunque lleven mascarilla, te conozco. O sea, que si te ríes, te conozco, ¿no? Digo, mira, ya sé por dónde va. Pero no solo eso. Algunos se ponen una mascarilla de esas amplias. Lo más amplia que pueda. ¿Por qué? Por si se duerme. Y aún así lo veo. Fíjate lo que te digo. Dice, no, es que es la mascarilla, pastor, que me cierra un poco la... No me venga con esa. Bueno, gloria al Señor. Y después a las 12:30 tenemos, ya sé que no podréis estar, pero a las 12:30 tenemos la presentación de David, el pequeñín de la iglesia. Entonces, os pido que oréis también por él. Vendrá
Jonathan, viene Eli con su familia, tenemos el regalo habitual de la iglesia ahí para luego a las 12:30. Bueno, oraremos por ellos, amén. Aleluya. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo espero que me dé tiempo. El culto recomienda desde el Consell Evangélic que debe ser de 1 hora, más o menos, ¿no? Entonces me gusta intentarlo. Y cuando estaba preparando el mensaje, me di cuenta de que esto era para 3 o 4 días. Entonces hasta donde lleguemos, vamos a ver el Señor, ¿no? Que Dios nos dé prisa. Aleluya. Oramos, vamos a presentar la palabra. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y pedimos por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén, y que hace aquello para lo que es prosperada, Señor. Te pido que des frutos, Señor, que abunde en nuestra cuenta y que bendigas también todo lugar donde en esta hora tus siervos y tus siervas prediquen tu palabra, que tú lo respaldes con tu presencia. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Mira, esta semana, os digo para que oréis, no puedo dar muchas más señas, pero esta semana tengo una reunión bastante importante con personas muy importantes que tienen una capacidad de decisión que va más allá de lo que estamos habituados. Se mueven a un nivel muy alto, son representantes políticos con responsabilidad de gobierno. Y entonces tengo una reunión con ellos y os pido oración. Pero antes de reunirme con ellos, a mí me citaron, me dijeron, mira, tienes que participar, te vamos a... Claro, yo sinceramente, yo no me considero la persona más hábil, ni más preparada, ni me siento capacitado para nada. Entonces, dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo tengo personas que, aparte de vosotros, que me conocen desde hace muchos años, que somos amigos, que son personas que notas que el Espíritu Santo te une, personas con mucho conocimiento de la palabra y muy sabias, a las que yo pido consejo de vez en cuando. Hice la multitud de consejeros. Me tocó llamar a Panamá, me tocó llamar a Alemania, me tocó llamar a Inglaterra, me tocó llamar a personas que viven aquí, pero son de fuera, amigos muy estrechos. Y llamé a 5 personas para buscar consejo y buscar opinión, ¿no? La verdad es que me sorprendieron, cada uno de ellos con su matiz, pero veía como el Señor iba estrechando el embudo y apuntaba en una dirección, ¿no? Y yo decía, es que nunca me he visto envuelto con personas de este nivel y tener que tratar de temas que sinceramente tampoco es que sea yo muy ducho en todo esto. Y ellos me dijeron, mira, yo creo que cuando Daniel estaba, uno de ellos me dijo, cuando Daniel estaba en el palacio del rey, del príncipe de Persia, y Dios lo coloca allí, muchas veces no se sentiría capaz, no se sentiría digno, no se sentiría, ¿y yo qué hago aquí, no? Sin embargo, él cumplió un propósito porque Dios tenía un destino. Entonces, es cuestión de buscar la sabiduría del cielo. Y en el lugar donde Dios te ponga, intentar ser luz. Y dice la palabra, todo lo que hagáis, sea de pensamiento o de obra, sea para darle la gloria a Él. Y entonces Él decía, donde Dios te lleve, donde Dios te ponga, donde Dios te siente, no te olvides que es para darle la gloria a Él. Entonces os pido oración. Amén. Aleluya. Bueno, dicho esto, quería... seguir hablando acerca de los profetas de Israel. La semana pasada hablábamos de Jeremías. Jeremías es el que Dios establece o Dios levanta, ¿no? El que Dios usa realmente una vida muy marcada. Tocamos así muy por encima rasgos, aspectos de su carácter, de cómo sería y de las cosas que Dios hizo con él, de cómo el Señor lo levanta y dice que he aquí yo te he puesto desde el vientre de tu madre, no escogido. Dice, y lo puso, dice, en naciones, sobre reinos, sobre príncipes.
dice, para llevar un mensaje de parte de Dios. ¿No? Dios tenía un propósito marcado. Pero leíamos el libro de Jeremías, no lleva un orden cronológico de los hechos. No es que tú vayas leyendo capítulo a capítulo y vayas avanzando en el tiempo, sino que vas saltando hacia adelante, hacia atrás y poniendo cosas por el medio. No se sabe muy bien por qué no lleva un orden cronológico. Pero lo que sí se sabe es que el mensaje, si te das cuenta, era hilado, no tiene como un destino, un propósito. Y hablamos de Jeremías 18, cuando dice que el Señor le dice, vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y entonces yo decía, hay veces que el Señor te mueve del lugar donde estás, del país donde estás, de la gente donde estás, de la comodidad en la que estás, y a veces Dios te lleva a otro lugar simplemente porque quiere darte un mensaje, porque quiere enseñarte cosas profundas, o porque es su beneplácito y su voluntad, ¿no? Y dice, he aquí yo descendí a casa del alfarero, y dice literalmente, descendí a casa del alfarero y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y yo explicaba la semana pasada, pero en el turno 2, y decía que hay veces que pensamos que Dios no hace nada, es que no pasa nada, es que todo continúa igual, es que mi vida transita en una monotonía continua y otro día y parece que Dios, ¿y Dios dónde estás? Parece que no hagas nada. Pero dice que Jeremías descendió. ¿Y qué se encontró? Se encontró al alfarero, que representa al Señor, trabajando sobre la rueda. O sea, que Dios, lo veas o no lo veas, trabaja. Aunque tú ahora no veas el propósito, Dios está trabajando en ello. Amén. Para forjar en ti su carácter. Y hoy quería hablaros de otro profeta, de Elías. Si alguien representa el profetismo en Israel, si lo realza con tanta fuerza, con tanto vigor, ese es Elías. Elías marca deja una huella importante en la historia de Israel. Cuando tú piensas el profeta por antonomasia, piensas Elías. Elías realmente era un hombre poderoso, un hombre de fe, un hombre con el respaldo de Dios. Todos los profetas, ¿no? Cada uno tenía su rasgo y su aspecto personal. Pero si tuvieras que distinguir alguno, si tuvieras que realzar alguno por las cosas que hizo, por su valor, porque realmente impactó a la nación de una manera tan grande, ese sin duda fue Elías, un hombre prominente, ¿no? Fíjate que cuando el Señor Jesucristo ocurre ¿no? Cuando en el episodio, en el pasaje de la transfiguración, aparece Moisés y aparece Elías. Y dice, Elías ha de volver, alguien con el espíritu de Elías. O sea, no estamos hablando de una persona cualquiera, alguien que pasó por la vida así, anónimo, sino que alguien que dejó una huella bien profunda. Y era un hombre que ciertamente actuaba bajo el poder de Dios. ¿Estáis de acuerdo con eso? Amén. Pero humano. Con sus aciertos y con sus errores, con sus fortalezas y con sus debilidades. Con sus luces y sus sombras, ¿no? Sus momentos de euforia y los momentos de abatimiento. Pero dice la Biblia, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. En otras palabras, viene a decir la palabra, Elías era un hombre como tú y como yo, con todo lo que alcanzó y todo lo que hizo. Y voy a ir resumiendo porque la historia es muy larga, ¿no? A ver que me dé tiempo. Habla de Elías que él predijo una sequía. El Señor le habló y como Israel se había apartado en pos de los Baales y las imágenes de Asera y habían abrazado el paganismo y estaba Jezabel y Acab que eran realmente malos y apartaban al pueblo de los caminos de Dios, el Señor envía un juicio. Y entonces Elías se planta un día delante del rey y le dice así a Acab, que era malo, era un hombre cruel y despiadado, y le dice, no va a volver a llover hasta que yo lo diga con mi boca. Imagínate, ¿eh? Tú trasládalo a este tiempo. Tú imagínate un hombre de Dios
que Dios levanta y que se vaya delante del rey, del presidente del gobierno, del presidente de los Estados Unidos y le diga: por cuanto te has alejado de la voluntad de Dios, aquí no va a llover hasta que yo lo diga, y no llueva. ¿Tenía poder o no? Porque él escuchaba lo que pasaba en el cielo. Y en una de esas, dice, por 3 años y medio no llovió. Y dice la Biblia, no llovió. Cuando empezaron los ganados a morirse, cuando empezó a escasear el cereal, cuando la gente empezó a tener hambre y a pasarlo realmente mal, el Señor le habla a Elías. No quisiera leer todo el pasaje porque es muy largo, ¿no? El Señor le habla a Elías y le dice: voy a hacer llover. Es como que lo que pasa en el cielo lo escuchaba en la tierra. Había alguien que tenía como esa sintonía con Dios y que Dios le avisaba lo que iba a hacer. Voy a hacer llover otra vez. Pero faltó tanto el alimento que el rey dice: oye, se está muriendo la gente, se está muriendo el pueblo, se está muriendo los ganados. Dice: vamos a ir por las veredas, vamos a ir a buscar los riachuelos antiguos, vamos a ir a las quebradas, vamos a ir a los valles, vamos a buscar todo lugar, a ver dónde hay agua, a ver dónde hay un poquito de hierba verde para que coman los ganados y no muramos. Y el rey Acab manda traer a Abdías, que trabajaba en la corte del rey. Le dice: mira, dice la Biblia que Abdías era un hombre temeroso de Dios, que cuando Jezabel y Acab mandaban matar a los profetas, dice que él los escondía de 50 en 50 y los metía en cuevas y les llevaba pan, les llevaba aceite, les llevaba agua, les llevaba alimento, pero lo hacía a espaldas del rey. Y cuando Acab dice: vamos a ir a buscar a ver si hay algo verde en algún sitio, llama a Abdías y le dice: vete por un sitio y yo me voy por el otro. Y el que encuentre algo que avise. Y entonces Abdías se va por un camino y Acab se va por otro. En todo esto, Elías vivía escondido. ¿Por qué? Porque Acab quería matarlo. Y lo buscaba para matarlo. Dijo: ha sido culpa de este tipo que ha dicho que no iba a llover y no llueve. Ir y cogerlo. Y entonces, mientras iban buscando algo verde y se separan, Acab por un lado y Abdías por otro, va Abdías y en un quiebro de un camino se encuentra de frente con Elías. Y cuando ve a Elías, se tira al suelo porque era un hombre temeroso de Dios. Y Elías le dice: vete y dile a Acab que me has visto y que quiero hablar con él. Imaginaros, ¿eh? Y Abdías se levanta y le dice: usted me va a disculpar, perdona que parafrasee, pero yo no le digo ni pío. Dice: te anda buscando para matarte. Y como yo le diga: he visto a Elías, está en tal sitio, y venga para acá para buscarte, el Señor te va a tomar y te va a sacar el Espíritu de Dios de aquí y te vas a desaparecer. Y cuando tú no estés, me va a coger a mí y me va a degollar. Y entonces Elías le dice: no, vive el Señor que te digo que yo voy a hablar con él, que hoy le voy a ver, dile que venga. Y entonces se presenta el rey. Fijaos, el rey. Y entonces cuando se baja Acab de su carro y ve a Elías, le dice: hombre, así que tú eres el que turba a Israel. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo lo que era Acab? Un manipulador. ¿Me escuchaste bien? Elías le dice: no te confundas. El que turba a Israel eres tú. ¿No te ha ocurrido estar con gente que te intenta a ti echar las culpas de lo que ellos hacen? ¿No te ha ocurrido de que hay gente que diga: no, es que eres no sé qué, no sé? Perdona, el mentiroso eres tú. No, es que tú, porque tú me traicionaste, porque hiciste no sé cuánto y eres un traidor. Perdona, el traidor eres tú. Y entonces Elías le dice: no, yo no turbo a nadie. El que turba a Israel eres tú. Eres tú.
Y le dice, porque tú los has hecho apartar de los Baales. Y entonces le dice algo. Le dice, mira, júntame en el monte Carmelo, júntame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera. Dice, júntamelos, congrégame a Israel en el monte Carmelo y diles que vengan. Y entonces todos conocéis la historia, ¿no? Dice, y le dice así, además le dice algo, le dice, tráeme a esos profetas que comen en la mesa de Jezabel, de su mujer. Dice, tráemelos. Y entonces dice que los juntan allí en el campo y dice que se acercó todo el pueblo. Y cuando se acerca el pueblo de Dios allí para ver lo que iba a acontecer, Elías les habla y les dice esto, escuchen bien, iglesia, esto es importante que lo tengamos claro, ¿eh? Les dijo así, ¿hasta cuándo? Al pueblo, Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Por un lado, querían las cosas de Dios, pero por otro lado, les llamaban las cosas del mundo. Por un lado, querían seguir al Señor, pero por otro lado, les jalaba tanto las cosas de fuera, las cosas de los paganos, las cosas que no agradaban a Dios, que estaban entre dos aguas. Y por eso Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a decidir? Si tomas partido por Cristo o lo desechas. Tengo un buen amigo, Miguel Llagostera, él habla con una claridad tremenda, además es un pastor experimentado, ¿sabes? De aquellos pastores que hace muchos años que peina canas y que uno tiene que escuchar cuando habla. Me encanta, porque además es de los que no tiene pelos en la lengua y te deja planchado. Y fue una persona y le dijo, pastor, ore por mí. Le dijo así, Dice, ¿y eso? Dice, no, es que estoy muy tibio. Dijo, ¿tibio? Entonces yo no oro por ti porque a los que son como tú, Dios los vomita de su boca. Dice, prefiero que sea frío o caliente, pero tibio, yo no oro por ti. Y el otro se quedó así. A este no le pido ni pío. ¿Me escuchó? O somos o no somos. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a decidir? ¿Sabes la de gente que he conocido yo en la iglesia y escucha un domingo y otro domingo y otro domingo? Y a veces le he tenido que decir, y en Panamá sobre todo, le decíamos, oye, ¿cuándo te vas a entregar? No. Y decías, y además te lo dicen así, no. Si yo sé que me tengo que entregar. Dice, esto ya lo sé. Dice, lo que pasa que voy a esperar un poco. Bueno, ¿a quién vas a esperar? ¿Hasta cuándo? Dice, hay cosas que se deciden aquí y ahora. Amén. ¿Hasta cuándo? Y entonces Elías se dirige y dice, bueno, dennos dos bueyes. Dennos 2 bueyes y vamos a prepararlos para el sacrificio. Escuchen, y le dice a los profetas paganos, ya que sois vosotros más, empezad vosotros, escoged el buey que queráis. ¿Qué ocurre? Yo me imagino que Elías lo que pensó, bueno, escoged el que queráis, venga, ustedes primero, cojan el buey que quieran. ¿Qué pasa? La ley era muy clara en cuanto a los sacrificios al Señor, las cosas a Dios que tenían que entregarse siempre sin mancha, sin tacha, tenían que entregarse perfectos, entregarle lo mejor. Yo me imagino que esos profetas de Baal cogerían lo mejor. Dirían, bueno, pues Dios va a respondernos porque esto es lo mejor que tengo que hacer y esto es lo mejor. Sin embargo, el Señor no mira tanto la apariencia, sino mira las motivaciones y mira nuestras intenciones. Dice, vamos a sacrificarle este buey parece más grande, más fuerte, este parece que es el que tira, a nuestro Dios. Y dice que preparan todo y según se desprende del pasaje, Elías fijó una hora. Le dijo, mira, hasta tal tiempo. Y después parece ser que llegaron a un acuerdo.
Porque después cuando le toca el turno a Elías, dice, y cuando llegó el momento de la ofrenda al Señor, dijo, o sea, que se habían fijado unos tiempos, habían dicho, bueno, venga, hazlo hasta ahora, a ver si es verdad. Y esto a mí me sugiere, iglesia, de que hay veces que nos queremos agarrar de cosas que son inconsistentes, buscando respuestas de lo que no es. Y digo, no, si tú lo crees, venga, te doy tiempo, hasta tal hora, vamos a ver si es verdad. Y te ves que va pasando el tiempo y tiempo y tiempo y tal cosa no acontece. Pero las cosas de Dios son al instante. Y dice que empezaron a decirle, venga, haz, y todos sabéis lo que ocurrió. Dice que empezaban a sajarse, conforme a la costumbre se cortaban, conforme a su costumbre chorreaban la sangre, empezaban a gritar y Elías se reía. Dice, bueno, grita más fuerte que parece que se durmió vuestro Dios. Dice, no está, parece que se ha ido. Y empieza a decirles así, hasta que él toca el turno a él y dice, cuando era el tiempo del sacrificio al Señor, dice que preparó el altar, puso el buey, mandó tirar 4 cubos de agua, dice que de tal punto que los surcos, y dice, y mandó poner 12 piedras. Esto me llama la atención, por cada tribu de Israel. En aquella época había división en el pueblo, pero mandó poner 12 piedras, que no falte nadie. Y a mí esto me habla de la unidad que tiene que haber en el pueblo de Dios. Dice que las puso. Y dice que cayó fuego del cielo y consumió, dice, el polvo, el buey. Consumió, dice, las piedras. Dice como que las hizo ceniza y las unió en una. Y eso es lo que Dios hace cuando Dios envía de su presencia. Nos hace uno. Cada uno de nosotros somos una piedra de ese altar. Pero cuando cae la gloria de Dios aquí, nos hacemos uno. ¿Me escucháis? Y cada uno tiene distintos orígenes. Es más, muchos de nosotros hemos nacido en distintos lugares. Tenemos distintas maneras de pensar, otro trasfondo, mas sin embargo uno. Ese es el misterio. Por eso debemos buscar que la gloria de Dios caiga. Y cuando ocurrió esto, dice que él toma a los profetas de Baal cuando cae fuego y los fue degollando, escúchame, uno a uno hasta la noche, degollándolos. Por cuanto habían hecho apartarse del pueblo, de los caminos del Señor al pueblo. Qué victoria, ¿no? ¿O no? Qué victoria más grande. Decir, bueno, cómo Dios respaldó, cayó fuego del cielo, los profetas de Baal fuera. Israel se tiene que convertir entero, decir, oye, este es el verdadero Dios. ¿Qué ocurrió? Cuando Jezabel se entera, la mujer del rey, Acab, se entera, va y le manda un mensaje a Elías y le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si tú mañana no eres como uno de esos profetas, te voy a degollar. Por eso yo hablaba antes de la humanidad. Y cuando tú lees el pasaje de Primera de Reyes 19, te das cuenta de algo. Hace años escuchaba una persona que trabaja en el ámbito de la psicología y de la educación social, un pastor, y él nos hablaba acerca de este pasaje, y él nos dijo que los rasgos que hay unas trazas que tú puedes leer en todo el pasaje cuando Elías huye a Oreb, que tú puedes darte cuenta de que Elías estaba en una depresión profunda, en una depresión mayor. Y esto a mí me habla, iglesia, de que nadie está exento, nadie, de caer en una depresión. Nadie. Elías cayó. Entonces, lo que sí nos advierte es las cosas que no tenemos que hacer para no caer. Y dice lo siguiente, él nos contaba y nos decía, mirad, se tiró desde la mañana hasta la noche.
Entonces seguramente él físicamente estaba completamente agotado, estaba exhausto. Cuando una persona trabaja tanto y trabaja y le echa horas y tanto esfuerzo y tanta cosa, muchas veces descuidas otras áreas personales de cuidarse a uno mismo, de tener cuidado de uno mismo. Y Elías estaba completamente exhausto, agotado. Dice que hasta la noche. Pero no solo eso, era un cansancio físico, espiritual, emocional, un cansancio psicológico, de bregar y de luchar contra todos los enemigos de Israel, pero no solo contra los enemigos de Israel, es que peleaba contra ellos, pero el pueblo de Dios no les seguía, le daba la espalda. Y entonces estar intentando tirar de gente para que cambie, tirar de gente para que busquen al Señor, tirar de gente para que cambien de vida, para que dejen de hacer según qué cosas. Cuando tienes un hijo rebelde y tú intentas que haga las cosas bien un día y otro día y por aquí y por allá, o cuando estás peleando en casa y no ves resultado, sino más bien todo lo contrario. Y después de una gran victoria, cuando tú piensas, bueno, ya se acabó la lucha, ya vendrá la cosa bien, ya la gente se va a dar cuenta, encima recibes un mensaje diciendo, no, si mañana voy a por ti. Y el hombre se agotó, en su humanidad se rindió. Dijo, ya no puedo más. Pero fijaos qué más cosas encuentras en la vida de Elías. Dice la Biblia, el verso 3 del 19, Primera de Reyes, dice, viendo el peligro. Elías viendo el peligro. Y esto a mí me habla, iglesia, ¿por qué cayó en una depresión? Porque en vez de ver la solución en Dios, él se puso a fijarse en el peligro. En vez de ver que tenemos un Dios grande y que de toda situación le va a librar, empezó a fijarse. Es como tener tu enfoque continuamente en una cosa, en un mal, y tener tu mirada puesta allí, y eso no te deja ser libre. ¿Te acuerdas Job cuando dice todo lo que le ocurrió? Él cayó enfermo, perdió su familia, perdió sus bienes, cayó realmente, perdió su salud. Y Job dice, lo que temía, lo que me temía, eso mismo me ocurrió. Entonces, ¿cuál era su enfoque? Y algo así le pasó a Elías. Dice, viendo el peligro, y mira, dice, viendo el peligro, se levantó para salvar su vida. Pero vamos a ver, el día anterior no había caído fuego del cielo. Es que Dios no lo había respaldado. Dice, pero empezó a tener temor por él. Y uno de los rasgos que hay, esas personas que caen en esa depresión tan profunda, que tienen pavor a salir de su casa, a situaciones que no pueden superar. A veces cualquier cosa les supone un problema enorme. Y sé de lo que hablo. Dice, huiré para salvar mi vida. Entonces, hay veces, iglesia, que nos equivocamos. En vez de correr hacia Dios, abrazarnos con Él, vamos corriendo hacia otro lugar como pollos sin cabeza, dando vuelta de un sitio para otro, buscando una seguridad donde no la hay y buscando un refugio donde no está. Eso le ocurrió. Y luego dice, le dijo a su criado, quédate aquí, y se fue solo. Muchas veces cuando una persona está depresiva, lo que no quiere es ver a nadie. Quédate aquí, yo me voy. La soledad, pero una soledad buscada, pero a veces no por una cuestión sana, sino porque esa profunda tristeza que te lleva a no querer hablar, a no querer explicar, a no querer compartir, a no querer mirar a nadie a los ojos, a necesitar meterme en algún lugar donde yo pueda desconectar. Quédate aquí, le dijo. Entonces, ¿cuánta gente te encuentras a veces que te gustaría acompañarle en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su frustración?
pero te dice quédate aquí. Y eso me llamaba la atención, ¿no? Y luego fíjate, dice el verso 4, se fue al desierto. No se fue donde estaba todo el jolgorio. No se fue a Jerusalén, no se fue a la ciudad. No se fue no, dice, se fue camino del desierto unos días. Dice, para escapar y huir. Pero es que luego dice, fijaos, la depresión cada vez le iba más, cada vez le iba más. Y dice, al punto que deseaba morirse. Como cuando dice, mira, yo todo lo que tenía que hacer en esta vida ya lo he hecho. Y no tengo fuerzas para seguir ni para continuar. Y es que hasta aquí llegué, ¿no? Como dicen por ahí en Panamá, dice, aquí murió la flor. Dice, se acabó, no tengo ganas de continuar. ¿Cómo estaba ese hombre? Que dice la Biblia, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero sí que dice, y oró. Y dice, al punto, escuchadme, que en un punto del camino, en un enebro, dice, bajo un enebro se tiró allí y de la tristeza se puso a dormir. Es como cuando dice, mira, yo voy a dormir y el tiempo que yo esté dormido yo no me entero de la realidad. Es como que apagas la luz, haces un apagón. Dice, como que me olvido. El problema de todo eso, iglesia, es que cuando vuelves a encender la luz o cuando vuelves a despertar, la situación sigue igual. Porque tienes que aprender a afrontarlas en Dios. Y dice que cuando él despierta, ve un ángel. Y el ángel le toca, le dice, levántate y come. Entonces cuando él abre los ojos, él ve que en unas ascuas de fuego y había una torta y había un vaso con agua. Y le dijo, come. Entonces se vuelve a dormir y el ángel le vuelve a llamar. Y le dice, levántate y come. A mí esto, iglesia, me habla de que, es curioso, pero no fue el ángel, lo despertó y como un niño lo sentó y preparó y dijo, ahora vas a comer. Sino que le dijo, levántate y come. Entonces, a mí esto me habla de que para salir de que según qué situaciones, Dios nos va a pedir a nosotros que hagamos el esfuerzo. Y cuando tú en fe y con actitud, tú dices, está bien, voy a hacer lo que me está diciendo, y tú tomas esa actitud, empiezas tú a ir remontando y remontando. Y dice, y Elías recobró fuerzas. Dice, por la obediencia. ¿No? Hay veces que uno necesita, pues eso, ser obediente. Y dice, y comió, y dice, y caminó por 40 días hasta Oreb, al monte de Dios. Y cuando llega al monte de Dios, también me llama la atención esto. Llega al monte de Dios y cuando llega allí, aquel lugar donde el Señor había hecho tantas cosas, llega allí y dice, y se mete en una cueva. Dice, allí, ¿no? Metido dentro en una hendidura de una peña, en la penumbra, meterse hasta allí. Y cuántas veces, iglesia, hemos reaccionado exactamente igual. Según qué circunstancias, seguramente no físicamente, ya sería el colmo que alguno físicamente lo haga. Pero decir, mira, me meto aquí, aquí no quiero ver a nadie, no voy a ver a nadie, no hablo con nadie, me meto aquí dentro y esperar, pues no sé, morirme, ¿no? Y el Señor desciende y le habla, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él le dice, fíjate, le dice, no, es que han matado a todos los profetas y es que han hecho esto y han hecho lo otro y solo yo he quedado. Y entonces Dios le tiene que decir, no, pero es que tú solo has quedado, no, es que hay más gente. Y esto también me habla de que cuando uno entra en una depresión o va camino a una depresión, la percepción de la realidad no es la correcta. O sea, no vemos con nitidez, sino que nos confundimos.
solo yo he quedado. Y resulta que había 7.000 y él no los veía. Es decir, no, cuando uno está en depresión, uno piensa, es que estoy solo, es que esto, y no, pero a ver, es que te impide ver la gente que tienes a tu alrededor y que te arropa y que te quiere y que te ama y que ora por ti y que se preocupa por ti y que busca levantarte y que dice, no, en el nombre de Jesús haremos proezas. Y gente que está a tu lado, que te abraza, que dices, oye, pues no estoy tan solo. Pero cuando uno está así, pues se mete en la cueva. Y dice que de repente, cuando estaba metido en la cueva, dice, apareció un viento fuerte que rompía las peñas. Dice, mas Jehová no estaba allí. Y un terremoto y la tierra tembló. Dice, Jehová no estaba allí. Y un fuego impetuoso. Dice, mas Jehová no estaba allí. Y dice, y de repente un silbo apacible, suave y delicado, empieza a soplar así. Elías dentro de la cueva. Y tú imagínate ese silbo sonando así, ese viento sigiloso y suave que trae paz, que empiezas a notarlo así. Y dice que Elías cubrió su rostro porque supo que ese era Dios. Y sabes a mí lo que me habla, que pasó el viento, el terremoto, el fuego, mas fue el silbo apacible lo que le hizo darse cuenta. Y a mí esto me sugiere del amor sigiloso que no se ve, que nos arropa, del amor de Dios que está, el amor de Dios derramado en nuestros corazones que está. Pero me llama la atención y quisiera ir acabando con esto. Tengo más, pero ya es la hora. El viento, el fuego, el terremoto. ¿Cuántas veces Dios ha intentado acercarse a ti? ¿Cuántas veces ha intentado decirte, oye, que estoy aquí? Que no estás solo. ¿De cuántas maneras lo ha intentado? ¿Cuántas cosas ha removido a nuestro alrededor para que te des cuenta? ¿Cuántas veces te ha llamado? ¿Cuántas veces ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces te ha puesto pensamientos? ¿Cuántas veces? Dice, y de repente cuando viene ese silbo suave, hay un día, ¿no? En la que uno se da cuenta de que es Dios el que te está llamando. Dice, y entonces cubrió su rostro. Que podamos entenderlo así, que podamos verlo así. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Dice, y aquí vino a él el Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es como, iglesia, yo pienso que hay tiempo en lo que Dios nos quiere sacar de nuestro lugar. Decir, basta ya. Tu vida ya no va a ser la misma. Le dijo algo el Señor, largo camino te resta. Tienes muchas cosas por delante, muchas cosas para ver y por vivir. Tienes muchas cosas que emprender. Tienes muchas cosas que conquistar. Y ese Dios te viene a buscar con ese silbo suave. Amén. Allí donde estés, que te levante, que te cobije. Aleluya, para su gloria. Todos dicen amén. Tenemos que aprender cosas de los profetas, de los hombres que nos precedieron. ¿Qué pensáis? De los hombres y mujeres que nos precedieron antes, que fueron escritas para nuestra edificación. Decir, oye, pues si Elías hizo esto. Qué fácil es cuando estemos delante de la presencia del Señor y le tengamos que decir, Elías, con todo lo que viste, con toda la gloria, degollaste a los profetas, cayó fuego del cielo, dijiste por tu boca que no iba a llover y no llovió, todo lo que hiciste y luego porque una mujer te amenaza, vas y sales corriendo. ¿A ti qué te pasa? Pero es encontrarte en esa piel. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Humanos somos y nada de lo humano nos es ajeno. Por eso dice la Biblia, oh gusano de Jacob. Así que tenga cuidado de usted mismo. Amén. Oramos.
Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Y Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que de la misma manera que tú sustentaste a Elías, de la misma manera que tú le hablaste, Padre, de la misma manera que tú lo sacaste, Señor, de la situación en la que estaba, Señor, tú muestres tu poder y tu gloria, Señor, con nosotros. Padre, y que hagas lo mismo, Señor. Padre, y que nos saques, Señor, a la tierra nueva. Que podamos vivir en tus promesas, Señor. Y Padre, que hagas aumentar nuestra fe. Padre, te lo pedimos todo en esta hora, creyendo que tú haces más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y parte de la iglesia, el turno 1 dice, amén y amén. Que el Señor os bendiga. No me va a dar tiempo, porque después tengo que